¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos un video poderoso. Hoy estamos con la segunda parte de los mejores tags que hay en MGG actualmente, chicos. Ya saben, aquellas etiquetas que hacen un daño increíble o realmente poderoso. Les recuerdo que ya hemos realizado una primera parte que se los dejaré aquí por las etiquetas, donde, bueno, hay etiquetas realmente poderosas. Pero el día de hoy es interesante porque usaremos otras más fuertes, pero también usaremos el del Evo más alto actualmente en todo el juego. Así que espero llamarles la atención con eso. Y como siempre, lo haremos a nuestro modo. Iremos a combates en el PvP y obviamente, bueno, realizaremos cortes en sí para ver cómo nos va contra esas ciertas personas. Pero obviamente sin dejar de lado la estrategia de cómo ganaríamos esos combates. Así que, ok, un combate aquí interesante. Sí, lo vemos interesante. Así que, ok, vamos a ir así, pero primero vamos a ir alternando. Aquí ven etiquetas realmente altas, pero vamos primero con del amigo Christopher Camiolaga, chicos. Así que vamos a ver su poderosa etiqueta. Ya verán ustedes allí cuál es el más poderoso en Evo, que lo verán al final. Así que, ok, vamos a ver, ok, el Zeus, el Glubercito, perfecto, ok, vamos a debilitar el Glubercito, perfecto. El daño al Zeus, ya saben, no dejamos la estrategia de lado. Y bueno, la etiqueta ya tocará usarla, pues finalmente, en contra del Gluber. En contra del Gluber, que es el que va a aguantar. Así que, ok, chicos, vamos con la etiqueta. Disculpen la demora. Y aquí está la etiqueta del amigo Christopher Camiolaga, que creo que era un mosqueterito. Ahí está, 1.300.000 de daño. El poder del amigo Christopher. Una locura. Vamos directamente con la siguiente etiqueta, amigos. Aquí tenemos un rival pues interesante, se podría decir, pero lo ideal es que vamos a usar ahora la etiqueta del amigo William Ricardo, fama 3442, un Evo potente que ya lo he olvidado, pero obviamente el amigo sobrepasa el Evo 2000, creo que era así la cosa, pero igualmente verán la etiqueta porque, ojo, está allí presente ese molesto archivista de 400.000 de vida, pero usamos la etiqueta del amigo William. Ahí ven el arquero trueno de 1.380.000 de daño. No es el múltiple que todos esperan, pero sí es un individual que esperamos. Así que de locos también el 1.300.000 de daño. Cualquier cosa, chicos, me gustaría que me comentaran en los videos algunas otras etiquetas que pues no tenga y sean realmente poderosas, obviamente, para poder intentarlas meter en el combate y ustedes poder verlas. Sería interesante que me dijeran, me mencionaran ese puntito. Así que, ok, rival interesante. Ahora usemos la etiqueta del amigo Iván Gutiérrez. Iván Gutiérrez Prado. Un Evo totalmente un veterano. Evo poderoso, chicos, que ya después se los mencionaré. Ok, pesadilla, obviamente por eso llevo al Borrasca. Combate interesante, chicos. Y bueno, súper debilitada la pobre pesadilla, súper debilitada. Así que, ok, individual de arquero trueno por aquí. Perfecto, múltiple. Y usemos la etiqueta del amigo Iván, que va hacia el heredero. Obviamente no verán la máxima expresión porque es un Gerald Steel Garden que hace 660.000 en patético. Así que si le quitan el patético, es una etiqueta que quita 1.200.000. Así que para que tengan el dato, simplemente hay que aplicar matemática. Una etiqueta realmente poderosa del amigo Iván. Obviamente no lo usamos contra lo mejor. No lo usamos contra lo mejor.
Chicos, siguiente rival que hemos encontrado y obviamente siguiente etiqueta que usaremos. Y será la del potente y poderoso Henry Vila Martínez. Un Evo que, los dejaré a su criterio, chicos, para que dejen en los comentarios todos los Evo que he usado. Porque sinceramente, pues no recordaría la mayoría. Pero obviamente el amigo Henry, Evo realmente poderoso que verán el daño ahora. Lo que pasa es que obviamente aquí, como ven, pues nos toca llevarnos a unos por temas de daño. Pero ahí está, lo usaremos en contra del Lancelot, obviamente. Y la etiqueta, como ven, el Urgan de 1.890.000 de daño individual, papus. Así que un daño realmente poderoso, amigos. Así que ahí tienen para que vean uno de los daños más altos en el juego. Una locura, realmente. Una locura, realmente. Realizamos un pequeño corte, chicos, porque toca. Pero vamos al siguiente combate. Y obviamente a la siguiente etiqueta, que será del poderoso amigo Jonathan Vera. Obviamente el amigo supera el Evo un poco más del 1000. Y vamos a ello, chicos. Allí vemos a ese archivista cabloide, que no esperaba el cabloide, pero bueno, usemos la etiqueta principalmente aquí contra el archivista. Será un combate algo largo, pero ahí, como ven, un Lancelot de 490.000 de daño. Ok, ¿quién será interesante atacar? ¿A quién sería interesante atacar? Obviamente el heredero. Sablecito. Y ojo, el amigo no era Evo tan alto como yo pensaba, o me habré confundido, pero igual la etiqueta cuenta. Así que ahí atacamos con Lito Minero. Nos bajamos a su heredero, su cabloide, pues no hará nada, sinceramente, porque creo que no lo tiene armado con velocidad daño, lo cual casi nadie hace, porque es con Forta que en realidad se le ve potencial al mutante. Y ok, terminemos el combate aquí con el arquero trueno, flechita por allí, perfecto. Hora de la verdad, amigos. Ahora sí usaremos la etiqueta, el tag más poderoso del juego, chicos. No será el poderoso actualmente por el mutante que tiene etiqueta, pero sí es el Evo más alto del juego, chicos. Y estamos hablando del Evo 53.000. Y esta es la etiqueta del amigo José Ríos. Ahí, como ven, el de fama 7.661. Mi etiqueta más alta hasta los momentos. Y bueno, es el Evo más alto del juego, como les he dicho. Evo 53.000, o sea 53k, como los quieran ver ustedes. Así que una locura de etiqueta. Así que ok, individual por aquí. Vamos a plantear la estrategia para ganar. Obviamente sería otro individual por aquí. Nos va a dar el daño con el Lepidotech. Ok. Lástima que no trajimos un mutante de múltiple, porque hubiera sido lo mejor. Pero ahora sí, nos llevamos al heredero y la etiqueta en contra del archivista si no queremos perder, aunque no esté fortalecido. Así que, ok, chicos, se viene lo de la etiqueta más alta del juego, chicos. Y van a ver el daño total. Así que individual del spin, ahí ven una cena individual, 10.070.000 de daño. Bueno, perdón, 10.700.000 o algo así por el estilo. Sí, no, perdón, 10.070.000, chicos. Ojo, y una cena. Y hay mutantes como el Urgan, hay mutantes como Brigbin que tienen incluso el triple de daño que la cena. Así que, ojo, humildad del amigo José, teniendo la cena de etiqueta que hace 10 millones de daño individual. Así que una locura lo de su etiqueta, una locura que él sea el mayor Evo actualmente. 53.000, como ya lo había mencionado. Así que crítico con Spin Furies para llevarnos la victoria. Y creo que deberíamos de llevarnos unos buenos 100 puntitos en contra del rival. Obviamente, si no, no tendría sentido usar esta etiqueta. 100 puntitos. Y bueno, aprovechemos que nos ha salido el mismo rival que nos otorga los puntos, pero ahora pues no usemos de los más altos que veamos, aunque les digo yo que aún quedaría etiquetas por usar, sino que bajemos un poco más
algo así por el estilo. Y vemos aquí al amigo Donut T-Vault. Vamos a usar su poderosa etiqueta para que vean que también pues es un daño bastante elevado. Pero ya tocaría hacer pues la misma rutina del combate anterior. Y ojo, tenemos que hacer la misma rutina. Y no me he traído un multante con múltiple. No sé, el triad hubiera venido perfecto aquí, creo yo. Bueno, sí, hubiera venido más que perfecto porque tenemos 2 turnos de sobra con el Spin Fury. Pero ya saben, el Manu se los olvidan las cosas fácilmente. Así que individual y etiqueta del amigo Donut, que hay, como ven, un pequeño lagazo y un Urgan de casi 2 millones de daño en brutal, en 50%, casi 2 millones. Obviamente una etiqueta que me apoya un montón en el PvP cuando me toca enfrentarme a esos Evos que hacen una diferencia realmente enorme. Así que, ok. Atacamos a ese amiguito. Disculpen el error del ataque anterior, que he usado el ataque sable del Spin Fury. Pero ya les digo yo que tenemos los daños, los turnos de sobra para que no haga nada ese heredero. Y nos volvemos a llevar 100 puntitos. Y bueno, amigos, otro rival que hemos encontrado. Ojo, un rival que nos desafía un montón. Así que aquí obviamente hay que usar una etiqueta realmente poderosa. Su combo, sinceramente, no sé qué puede tener, pero si llega a tener un archivista, pues lloramos con la diferencia de Evo. Pero si llega a tener un solo archivista, pues ahí tenemos el Aratomis con escudo. Y toca usar la etiqueta aquí del amigo Carlos. Obviamente aquí no podemos ver un segundo nombre, un apellido, pero ya lo verán allí en pantalla. Pero está el amigo poderoso Carlos, que ok, si tiene presente una pesadilla viviente, una cena. Y bueno, cuidadito con su archivista y su pesadilla. 320.000 de vida, una pesadilla. ¡Qué locura! Una locura total. Así que ok, individual de la pesadilla a la cena, porque vi que no tiene vida, literal no tiene orbes. Pero sí tiene un orbe de velocidad level 5, ¿no? A su madre. Ok. Uy. Cuidadito. Otra vez, individual de la pesadilla. Nah, ese crítico fue grande. Nah, hombre, borrasca, literal. No lo deja en cero. Cuidadito. Cuidadito que se nos complicó. Pero como nos queda la etiqueta múltiple, obviamente atacamos al archivista. Está ese Urgan de 2 millones de daños de parte del amigo Carlos. Y que pues nos salva el combate, porque obviamente la pesadilla esa sola, pues miren todo el daño que hace. Incluso debilitado, todo lo que se le puede debilitar. Literal, la pesadilla está haciendo nuestra pesadilla en el combate. Ríanse, chat. Ok, perfecto, otro crítico. Bueno, perfecto, porque así nos alarga más el combate. Y ojo, de locos lo de la diferencia de Evo siempre. Así que nos llevamos la victoria, chicos. Muy buen combate, gracias a la etiqueta, porque estábamos perdidísimos hasta la médula. Así que perfecto, un combate que nos da 100 puntos. Créditos nos debería dar bastante, creo 570.000 de créditos. Qué buen combate. Próximo rival que atacaremos, chicos. Y bueno, parece tener una defensa realmente curiosa. Técnicamente tiene doble mítico, full galáctico. No sé si tiene la típica como que de doble asteroide con Gloober o algo raro, en realidad no sé qué tiene. Pero obviamente, por si las dudas, pues llevamos el doble archivista. Me disculpo por esa cochinada que voy a hacer. Pero obviamente pues me llevaré, no sé si la Mimi Cronocurva o la Invocadora. Creo que me voy a llevar a la Invocadora, exacto, sí, me llevaré a la Invocadora. Y ahora pues vamos a usar unas etiquetas que son humildes en fama, pero en daño potente. Y es la del amigo Javier Carrillo. Y como ven, fama 400, obviamente creo que es fama 500, pero el bug, pero es más Evo que fama. Ojo, de las pocas personas que conozco de Evo alto que son más Evo que fama. Así que cuidadito, así que directamente tenemos que usarlo en contra de su archivista. Y como ven, viene la etiqueta, un archivista eterno también de 538.000 de daño individual. Así que una locura. Bueno, una lástima que su asteroide pues haya pegado tan fuerte y se llevara a la pobre Invocadora. Eso sí,
me molesta. Ok, no tocará ser individual en uno, múltiple en otro. Lástima que atacaron al que no tiene fortalecimiento. Lástima que atacaron al que no tiene fortalecimiento. Obviamente hubiera sido muy pero que muy conveniente, pero múltiple. Y bueno, sin más nada que hacer, o sea, pobre asteroide en contra de archivista, pues pobrecito no tiene mucha oportunidad. A pesar que usa etiqueta humilde de 0 de daño. Cuando la etiqueta, chicos, dice 0 de daño es porque la etiqueta tiene que reflejar, superar el escudo que se ha echado mi mutante para que se vea el daño de la etiqueta. Si no, no se podrá ver. Así que sube nuestra invocadora. Completamos otro combate de 100 puntos. ¡Let's go! Y estamos de regreso, amigos. Ahora toca usar la última etiqueta del video, chicos. Pero bueno, nos vuelve a salir el mismo rival. Así que obviamente vamos a ganarle de la misma manera. Pero obviamente podemos mejorarlo. Al estilo llevar un glubercito en vez de la invocadora. Y ok, vamos a volver a usar una etiqueta humilde. Pero en esta ocasión tenemos la del amigo Ronnie Latorre. Vamos a usar la etiqueta del amigo, como les digo, famas humildes, pero de Evo realmente poderosos. Así que obviamente la etiqueta de Ronnie en el archivista llega ese mosquetero de 470.000 de daño. Obviamente es el Aratomis, así que una etiqueta poderosa, alta, que me ayuda increíblemente en el PvP. Como no tienen idea, para bajarme pues esos archivistas de 500.000 de vida. He cambiado la estrategia. Uy, ¿cuánto escudo? ¿Cuánto escudo, bro? 326.000 de escudo con ese crítico. De locos. De loco. El archivista que enambre. Pobre Aratomis. Digo, asteroide. Se lo iban a tumbar, pero era mañana. Mejor dicho, a la semana arriba. Así que, ok, chicos. Obviamente son unos 100 puntos. Nuevamente, créditos considerables. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que les sirvan, ya saben, chicos, para cuando estén atentos de que esas personas pues estén agregando y así pues obtener una etiqueta realmente en el juego. Les recuerdo que esta es la segunda parte. La primera parte ya la he subido pues hace un mes, creo que fue. Pueden ir a verlo aquí arribita en las tarjetas. Así que, amigos, no olviden dejar ese poderoso like, ya que si llegamos a bastantes likes pues tendrán las etiquetas del video, perdón, de las mejores etiquetas, la parte número 3. Así que será increíble de ver. Ya es cuestión del apoyo. Y ojo, no olviden suscribirse, que estamos a nada de llegar a los 25.000 suscriptores, a menos de 200. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, show your magic like Houdini.